La edad es solo un número es una producción de la Alianza Hispana, con el generoso patrocinio de Next 50 Initiative, a quienes agradecemos profundamente por creer en esta visión de construir una sociedad más justa, inclusiva y sin prejuicios de edad. Bienvenido a La Edad es solo un número. Hola a todos y a todas, mil gracias por acompañarnos a un episodio más de este espacio titulado La edad es solo un número. Y bueno, estoy muy feliz y contento de poder saludarles, pero también de recibir a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Cecilia Girard, o también me decías que Cecilia Torres, pero voy a dejar que ahorita ella se presente. Ella es enfermera, también doula. Ahorita voy a querer que nos expliques un poquito qué es esto en Boston Medical Center. Así que nuestra invitada de hoy, Cecilia, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Cecilia? Más allá de los títulos, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos un poco más para conocerte. Bueno, yo soy Cecilia Torres Girard, soy originalmente del Ecuador. Ok, Am, Vine acá a los Estados Unidos cuando tenía 20 años. ok, Y mi trabajo, mi profesión es una enfermera, pero también soy una partera. ok. Entonces, Ese es el aquí término pues doula, significa parte. Dula, el término dula es un acompañante a las mujeres que están dando a luz. Ok, Pero yo soy una nurse midwife, que es una partera profesional, entonces yo atiendo el parto. wow, No solamente, o sea, cuido a las mujeres durante el embarazo y atiendo los partos. wow. ¿Hace cuánto tú practicas esta pues, hermosa profesión? Y ya son 30 años de que soy partera y Ok, como enfermera son 42 años. wow. ¿Puedes decirnos cuántos años tienes hoy? Tengo 76. 76. Y a tus 76 sigues acompañando a mujeres que van a dar a luz. Sí, sigo trabajando en eso. Ayer trabajé en el hospital, en el Boston Medical, Ok, en la sala de partos, manejando la labor de parto y atendiendo partos. wow. Oye, pues qué especial. Yo recuerdo, yo tengo un hijo de 17 años y recuerdo cuando él estaba a punto de nacer y estábamos mi esposo y yo buscando, vivíamos en México en ese momento, pero buscando a alguien así, ¿no? Como tú y qué privilegio conocerte y saber que, bueno, las personas que vean este episodio, que puedan saber que existe y puedes contarnos un poco más de esta profesión. ¿Cómo fue que decides servir en pues, en esta práctica, ¿no? Médica, pero también tan especial como acompañar a mamás y bebés? ¿Cómo fue que decides esto? Bueno, en el Ecuador pues sí hay enfermeras con lo que se llama enfermeras obstetrices, Ok, que son las mujeres que se especializan, son las profesionales, son las enfermeras que se especializan en obstetricia y ginecología. ok. Entonces, aquí también somos enfermeras que nos especializamos en obstetricia y ginecología. Cuando yo me hice enfermera, cuando yo terminé mis estudios de enfermería, am, todavía no había tuve ya mis niñas, mis dos primeras hijas. Y mi experiencia, pues aquí en los Estados Unidos, pues solamente con médicos. Entonces, yo conocí a mi madre, dio a luz en su casa a todos nosotros con ¿Cuántos son? éramos siete. Y a Éramos todos los siete. dio a luz en casa.
Sí, 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 todos nacimos en casa. Y Wow, las personas que le atendieron a ella fueron una obstetriz, una partera y un médico de medicina familiar, que era el médico de la ciudad, muy ¿no? bien. Era el médico que nos atendía a todos, él atendía a los mayores, a las Ujú, mujeres, y a los niños, a todos. Entonces ellos fueron los que le atendieron a mi madre en los partos. Entonces yo sabía que se podía dar a luz en casa con una partera. ujú, Cuando yo estuve embarazada aquí, yo busqué, traté de encontrar una partera para tener el parto en casa, ujú, pero en los años 70, que es cuando yo estaba embarazada, mm. era ilegal dar a luz en casa Ok. y con partera. Las Oh, wow. parteras no tenían un estatus legal para Mm, atender partos. mm, Entonces, claro, se podía encontrar parteras que hacían partos en casa, pero yo era nueva en el país y no sabía cómo manejar la, la implicancia de cómo encontrar personas y servicios que tú ujú. querías. Ya. Entonces, claro, cuando me quedé embarazada, pues le pregunté a mi hermana que vive también aquí, que dónde podía conseguir una partera. Entonces me dijo, aquí no hay parteras, Mm, ahí tienes que ir donde un médico. Entonces yo di a luz en el Boston, lo que se llamaba el Boston Lining, ok. que era el precursor del Brigham and Women's. Mm, Entonces, yo no sabía, lo hice, pero claro, la atención en el hospital fue diferente y me quedé con esa inquietud de que hubiera querido tener una partera para mis partos. ujú, Cuando, cuando decidí, ya comencé a trabajar como enfermera, vivía en el estado de Nueva York, ok. al norte de Albany. Mm, Y entonces ahí vi que comenzaron ya en el 80 a ver parteras que estaban trabajando en los hospitales. Se hizo legal de que trabajen en los hospitales las enfermeras midwives, nurse midwives, que eran eh, graduadas muchas de ellas eran graduadas en Inglaterra, ok. porque no había escuelas aquí, sino una sola escuela que era para entrenar a nurse midwives Mm, en Kentucky. mm, Se llama Frontier. ok. Entonces, pero en ese entonces la mayoría de parteras que trabajaban aquí en los Estados Unidos eran entrenadas en En Inglaterra. Inglaterra. En Wow. Inglaterra o en otros países de Europa. Después, en el 91 comenzó Boston University, hizo un programa, Mm, pero yo en ese entonces ya tenía 3 niños y trabajaba como enfermera, pero me era imposible tener, manejar el costo mm, que era para estudiar. Afortunadamente, recibí una beca del Hospital de Beverly y pude ir a estudiar para hacerme nurse midwife en Frontier School, ok. en Kentucky. Entonces, eso es lo que hice y realmente en mi ser, yo siempre quería atender a mujeres. Mm, Y como enfermera, pues trabajé en eso, ¿no? Trabajé en la sala de partos.
En el hospital en Nueva York aprendí mucho, mucho, mucho porque era un hospital privado en el que nosotros manejábamos la labor de parto Mm, y el doctor venía solamente al final, ya cuando el bebé estaba listo para salir y a veces no llegaban a tiempo. mm, Entonces todo eso me enseñó y me incitó más el deseo mm. de ser, de seguir con esta profesión. Entonces, cuando tuve la oportunidad de tener la beca, vine a vivir en Massachusetts y aquí es donde trabajé como enfermera en Tufts Medical Center hasta mientras estaba estudiando. Ok. Y después, pues, fui contratada en el Boston Medical Center y he estado ahí ya 30 años. Wow, qué impresión. En el, en marzo del 96. Entonces van a Wow. ser 30 años que he estado ahí. Sí, sí, ya van a ser 30 años. Oye, Sí, y me encanta, gracias por contarnos esta pues, pasión tuya y cómo lo has ido llevando desde que tuviste a tus hijos. ¿Solo tienes tres hijos? 3 hijos, sí, Ajá, y hasta ahora, y me hace pensar cómo, digo, muchos de los pueblos latinoamericanos, esta profesión es muy antigua. Estamos, ¿no? Me claro. parece que sí. O sea, esto existe hace Es muchos una de años. las profesores más antiguas y generalmente pues en las aldeas y todo eso es pasado de madre a hija, los Claro, conocimientos. claro. Sí, no tenía idea que en los 70 era ilegal, por ejemplo, ¿no? O que no. Así. Qué impresión. Inclusive eh, en Nueva York, yo trabajé 2 años y habían personas que pretendían que estaban embarazadas y venía la pareja a la oficina, a mi oficina donde yo estaba trabajando y decían, nosotros realmente querríamos tener un parto en casa. Entonces yo conocía a personas que hacían partos en casa, Ujú. pero no se les podía dar los nombres, Oh, porque si yo les daba los nombres, entonces iban y les arrestaban. wow. Inclusive eso a fines del 90, a fines de los 90. En Nueva Wow. York era ilegal. Ahora hay muchas personas que dan a luz en casa, pero en ese entonces sí, hasta era muy restringida la profesión. Wow. Oye, y pensando en esto, ¿qué consideras que cambió con el tiempo? Casi siempre todo movimiento, bueno, más bien todo cambio trae un movimiento detrás, ¿no? ¿Eran las familias que pedían este cambio? Las ¿Tu mujeres, experiencia qué fue? las mujeres embarazadas, Ok. las mujeres embarazadas que comenzaron a pedir que sea algo a lo que tenían acceso. Sí. Wow. Pues eso me parece muy, muy importante porque en este espacio, este podcast titulado La edad es solo un número, obviamente estamos buscando cambiar nuestra mentalidad hacia algo muy específico que es la edad y Ujú. el poder tal vez quitarnos estos ideas limitantes o estas creencias que no nos permiten tal vez seguir siendo productivos a cierta edad o seguir logrando sueños a cierta edad. Pero también me parece que al hablar de límites o al hablar a veces de ideas limitantes, tú nos acabas de contar una de ellas de cómo esta profesión tan bella y tan antigua en muchos lugares del mundo era algo prohibido en ciertos años aquí en este mismo país y cómo el deseo de ciertas personas, en este caso las mujeres, ¿no? Que no me sorprende, ¿no? Grandes cambios han venido de las mujeres, eh,
permiten que ahora padres, ¿no? Madres puedan dar a luz de una forma tan, pues, tan natural, ¿no? Tan hermosa. Y, ¿puedes contarnos un poco más, por ejemplo, para ti, qué significa esta idea de la edad es solo un número actualmente a tu edad, ¿no? Me dijiste que tienes 76 años. Sí, 76 correcto. años y sigues activa, sigues en tu profesión. Y cuando escuchas esta frase, la edad es solo un número, ¿qué significa para ti? Realmente no tiene ningún significado. ¿Ok? Para mí eh, es de pasar los años, nada más, pasan los años. Pero no, yo realmente no creo que, no pienso en la edad en que tengo. ¿Ok? ¿Alguna vez has sufrido, Realmente no. alguna vez has pasado, experimentado discriminación basado en tu edad? Realmente no. Ujú. En mi profesión no he sentido eso. ¿Ok? Eh, Más bien, inclusive hoy, ¿no? Es más para mí, yo creo que hay mucho más respeto Es lo que por te iba a decir. por la Exacto, experiencia que yo tengo. claro. Entonces, en el Boston Medical Center nosotros somos, creo que 30 parteras ahora ya, el grupo. Wow. Entonces, nosotros también ayudamos con la educación de los residentes, de los médicos obstetras residentes. ¿Ok? Entonces, la experiencia de haber estado ahí 30 años Mm, es algo que invaluable. mm, más bien me ha ayudado, me da cierta, no prioridad, pero me da un poco más de, creo que de respeto, Mm. ¿no? Claro, y eso me hace pensar en ese espacio. Queremos, obviamente, que llegue a todas las personas, a todas las edades. Sobre todo, digo, se está traduciendo también al inglés cuando hacemos episodios en español. Obviamente queremos que cualquier persona, ya sea que solo hable español o inglés, pueda entender este contenido. Pero hablando, por ejemplo, para la gente joven, específicamente en un tiempo en donde la tecnología está cambiando tan rápido, en donde hay carreras que simplemente ya están desapareciendo, ¿no? Algunas ya desaparecieron con los cambios tecnológicos, pero me parece que lo que tú haces es algo muy respetado, muy deseado, algo que obviamente muchas personas han luchado porque exista y que requiere un toque humano, ¿no? No me imagino una máquina todavía, un robot haciendo esto. Así que, ¿tú qué le dirías a los jóvenes, por ejemplo, que estén pensando a qué me dedico, ¿no? Que pueda darme también este respeto, esta calidad de vida, aún a mis 60, 70 años y que sea apreciado, ¿no? Porque tú lo dijiste ahorita y es muy cierto. Más bien a tu edad es más apreciado tu experiencia, ¿no? ¿Qué puede decir a la gente joven que está pensando en estas, qué estudiar, qué hacer, ¿no? Ahora con la experiencia que tienes. Bueno, yo tengo una nieta que tiene 22 años Ok. y que todavía no sabe qué es lo que quiere hacer. Ujú, Entonces, mi recomendación, pues, para las personas jóvenes es que uno tiene que esperar un poquito antes de decidir qué profesión vas a escoger, porque si es que tú te especializas en algo que realmente tienes pasión por eso y ujú, te gusta, entonces el trabajo realmente no es trabajo. mm, Es un honor, es es algo que tú vas con gusto a hacerlo. mm. Y eso debería ser en cualquier profesión. Si te gusta hacer mecánica, hazlo, porque
mientras más aprendas, más oportunidades vas a tener de trabajar en carros, por ejemplo, Claro. que son diferentes. Mm, Y vas a tener ese gusto de estar haciendo con tus manos lo que quieres hacer, ¿no? Y mm, en verdad, con esta tecnología, con los robots, eso yo no creo que nunca va a poder reemplazar mm, la, las manos de las gentes que conocen con sus manos, mm, que saben hacer cosas con sus manos. mm, Yo creo que eso nunca va a poder reemplazar. Entonces, si quieres hacer, si quieres hacer algo con electricidad, con ser soldador, cualquier profesión que tú escojas, debería ser algo que te gusta tanto mm, que sabes que vas a continuar trabajando en eso por el resto de tu vida. mm. Claro. Y una Lo palabra único, que... Ajá. eso es lo único que a uno le mantiene Mm, activo y en, ¿cómo te digo? Engaged, en, ujú, en aprender, en continuar con cosas nuevas. Por ejemplo, para mí es muy importante el hecho de que voy al hospital y estoy conversando con los médicos y vemos los artículos, los nuevos artículos, las recomendaciones, los cambios que hay en la medicina. Entonces, eso no solamente estimula el crecimiento profesional, sino también mm. estimula el crecimiento de tu cerebro. Claro, y fíjate, ahí quería tal vez hacer una pausa. Pienso en dos cosas que mencionaste. Uno, cuán importante es hacer algo, obviamente que te apasione, pero que también te vuelve irreemplazable en un momento histórico en el que muchas cosas están siendo reemplazadas, ¿no? Por la tecnología, por los descubrimientos, por la inteligencia artificial. Creo que es un buen momento para varias generaciones, sobre todo gente joven, preguntarse, ok, ¿qué quiero hacer que me vuelva irreemplazable? Y dos, una de las cosas que hemos hablado en este espacio desde el principio es que siempre hay oportunidad y espacio para seguir aprendiendo, ¿no? Que no necesariamente por decir, es que ya tengo 60, 65, 70 años y ya no soy capaz de aprender algo. Y ahorita lo que yo escucho es, no es cierto, ¿no? Puedes seguir aprendiendo, puedes seguir sintiéndote emocionada o emocionado por aprender algo nuevo. ¿Cómo ha sido para ti esta parte de, entonces tú consideras que sigues aprendiendo, sigues desarrollándote? Sí, claro, claro, todo el tiempo cuando nosotros tenemos, cada semana tenemos lo que se llama board rounds y entonces los residentes de medicina pues traen nuevos tópicos, Mm, nuevos temas y estudios diferentes. Entonces nosotros asistimos a todas esas reuniones wow. y entonces se sigue aprendiendo, se sigue aprendiendo, se sigue estimulando el crecimiento mental, emocional, todo. Claro. Oye, y a cierta edad, por ejemplo, 65, 68 años, muchas personas dicen ya, ¿no? Yo estoy para retirarme, ya no quiero hacer nada más, pero yo te escucho 76, sigues activa, sigues aprendiendo. ¿Has pensado en el retiro? ¿Es algo que piensas? ¿Es algo que... Bueno, te cuento, te cuento que realmente me jubilé, me jubilé en el 22. Ok. O sea, lo que pasó es que, no, perdón, ¿qué estamos ahora? El 26, sí, Ujú, 4 años, hace 4 años. ok. Eh, Después de la pandemia, yo trabajé durante toda la pandemia, durante lo del COVID, a pesar de que querían que no trabaje porque ya Mm, tenía 70 años, mm, entonces
no querían que atienda personas con COVID y todo eso, ¿no? Pero yo dije, no, 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 no. Esto es mi trabajo, Mm, esta es mi profesión, voy a mm, continuar. Entonces yo trabajé durante toda la temporada del COVID, con todas las restricciones que teníamos y todo eso, ¿no? Pero más o menos en el 22 tuve un poco de presión familiar y un poco de presión de amistades que decían, mm, ay, pero ya mm, jubílate, ¿no? Ya has trabajado tanto, trabajaste durante COVID todo el tiempo, jubílate, descansa. Entonces, yo dije, bueno, me voy a jubilar, pero al mes de lo que, ni siquiera al mes, a las 2 semanas de lo que di mi resignación, porque yo trabajaba en East Boston, ok, en el centro de salud de East Boston. Ahí es donde yo atendía el cuidado prenatal de las mujeres. ok, Ahí estuve por 27 años. Entonces, eh, lo que dije es, voy a dejar de hacer eso, pero no voy a dejar de atender partos. ok. Entonces yo ahora lo que trabajo en lo que se llama per diem. Mm, Entonces trabajo de 1 a 3 días al mes. ok. Pero mis responsabilidades todavía son de atender todas las semanas las reuniones de la facultad, las Mm, reuniones de educación, ¿no? Entonces, eh, tengo tiempito que estoy descansando, pero también no puedo dejar de estar estimulada. Y esa mm, es una razón también por la que estoy trabajando en Alianza, ok. porque trabajando una vez al mes o 3 veces al mes, no me pareció tan, no me pareció tan bueno, pero no, tampoco Mm, quería trabajar a tiempo completo ya, ¿no? mm, ujú, Pero entonces, cuando hubo la oportunidad de trabajar en Alianza, y totalmente es una cosa totalmente diferente de lo que yo he estado haciendo por 40 años, ¿no? ujú, ujú. Atendiendo a adultos, trabajando con adultos. Entonces, para mí eso también fue una estimulación increíble, Ya. porque entonces tenía que cambiar mi mente a todos los otros diagnósticos que los adultos tienen. Mm, Ya no son las mujeres saludables que están embarazadas, son mm, los adultos con otras enfermedades, con otros problemas que me hicieron revisar las cosas en cuanto a la medicina mm. para estar un poquito más al tanto de lo que por lo que ellos están pasando. Entonces, para mí inicialmente fue un poquito un poquito difícil porque totalmente era una cosa en la que no lo había hecho por muchos años, Claro. ¿no? Entonces, pero realmente me estimuló tanto y me encanta. Y quiero, gracias por lo que compartes, porque quiero usar esta palabra estimular, ¿no? Estimulación. Yo también tengo la oportunidad de hablar con muchas personas, visitar, servir también a personas pues mayores de 65 años todas las semanas. Y algo que me doy cuenta es que a muchos, cuando les pregunto, ¿no? Y eso lo he dicho en varios episodios, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños para este año? Y la mayoría dice, ¿cuáles sueños? Yo ya no, eso ya no es para mí. Y estoy hablando de 65 años, ¿no? 68 años. Y me parece que encontrar algo que nos estimule otra vez, ¿no? Algo que pueda llenarnos, ¿qué será? Que nuestros ojos vuelvan a brillar, ¿no? Por estar Ujú. emocionados acerca de aprender, de hacer, de dar, de sentirnos útiles, pero yo creo que es una necesidad humana muy, muy grande que tenemos. ¿Tú qué podrías decirle a las personas tal vez que tienen estas edades? Y que sienten yo ya solo estoy esperando, así me dicen algunos, yo estoy esperando que el Señor venga por mí.
Así que, Ay, no. ¿qué puedes tú decirnos, no? No, que no piensen en eso, que encuentren algo diferente de lo que han hecho de toda su vida, que Mm, les estimule un poquito y que les haga tener un poquito de esa pasión, de esa emoción de volver a aprender algo nuevo. No, siempre hay cosas que uno puede aprender. mm, Yo, bueno, no sé, ¿no? Hay tantas cosas. A mí no me gusta decir que deberían aprender a tejer, a bordar, todas esas cosas, ¿no? ujú, Pero realmente muchos hombres ahora están aprendiendo a tejer, mm, porque eso no solamente estimula las manos, la mm, destreza manual, ujú, pero también estimula el cerebro cuando se está haciendo algún, alguna cosa que necesita un poco más de concentración, mm, ¿no? Cuando se está tejiendo algo. Entonces, hay tantas cosas que uno puede aprender. Horticultura, mm, puedes aprender a otro idioma. mm. Uno tiene que tener, am, no se puede uno sentarse y decir, no, ya estoy aquí esperando, Esperando. porque una vez que te sientas y dices eso, ahí es cuando la declinación comienza. Mm, es buen punto, es muy buen punto. Sí, exacto. Y algo que me he dado cuenta es que cuando personas tal vez dicen esto, no sé, estar en la cama todo el día, ahí es cuando el cuerpo deja de funcionar poco a poco. Claro. Últimamente vi yo en un episodio en la televisión, hay un médico que decía que la jubilación es algo que uno no debería nunca hacerlo, Mm, porque es como que en tu mente estás diciendo la jubilación y entonces comienza la declinación de mm, tu persona, de tu aprendizaje, mm, de tu mente, ya, realmente, ¿no? Entonces, decía, no, es algo que uno no debe realmente pensar en eso, pero yo, claro, yo entiendo, hay personas que tal vez por razones de enfermedad o algo, entonces es diferente, ¿no? Se jubilan porque han pasado por episodios de tú, han tenido algún episodio de cáncer y se han recuperado, entonces dicen, no, ya me jubilo y puedo estar más tranquilo, ¿no? claro. Pero para las personas que todavía estamos sanas, que no hemos tenido ninguna complicación, para mí la jubilación no realmente no me resultó. Mm, Ay, yo hago quilting, que como ves aquí atrás está algo que una amiga me hizo, ¿no? ok, Pero yo hago ese tipo de cosas también. ok. Y tejo y coso y hago todas esas Mm, cosas. te mantienes Pero uno puede ocupada. hacer solamente, eso puede hacer en una, 2 horas, ¿no? Pero no puedes hacerlo todo el día. Ujú, Tienes que tener diferentes cosas que te estimulan durante el día ya, para poder seguir creciendo y ya. poder estar activo. No, pues, Entonces, sí, está bien que uno se jubile, pero no te quedes estático y ¿cuál es la palabra? No me acuerdo la palabra en español, pero estancado. estancado. Estancado en el pasado o en lo que hiciste antes. No, claro, y si tu mente está bien, si tu cuerpo está bien, encuentra algo que te ayude a continuar con los años que vienen. Y gracias por decir esto. Una de las preguntas que quería hacerte es, pensando en este podcast y con toda la idea detrás de romper, pues, mitos que hay, ¿no? Detrás de la idea de envejecer.
Me parece que ya lo respondiste, ¿no? Este mito de tiene que llegar a una edad en donde tienes que, ¿no? retirarte o jubilarte. Y puede ser, no, o sea, puede ser tal vez un mito en el que se empieza a degradar nuestra mente, nuestro cuerpo, si no nos mantenemos todavía ocupados o buscando algo que nos siga emocionando o apasionando. Así que gracias no solo por decirlo como una idea, sino al final con tu propio ejemplo. Sí, yo seguiré trabajando hasta, como les digo, hasta que, si es que mi mente ya no está capacitada para, si yo sentiría que mi mente está declinando Mm, y que no estoy aprendiendo ya o no puedo hacer algo que hacía antes, a pesar de que mm, en mi profesión, como le decía a una de las parteras, una de las nuevas parteras con la que tengo amistad, que ujú, no ha trabajado por 7 años mm, como partera, pero va a comenzar a trabajar. Entonces decía ella, bueno, yo he sentido que mis exámenes no eran adecuados, que no estaban correctos. mm, Entonces yo le decía, no, tienes que dejar que tus manos vuelvan a recibir esa memoria. mm. Tus manos, Wow. cuando tú haces algo, en tus manos queda la memoria de las cosas que haces. Mm, Entonces, eso es la experiencia. Queda en tu cuerpo, queda en tu mente, queda en tu ser. mm, Entonces yo le decía, tienes que tener paciencia, porque eso va, tus manos tienen que volver a hacer las cosas que hiciste antes, que no has hecho por 7 años, mm. pero entonces eso va, tus manos van a recordar en un momento y van a decir, ah, ya, esto es lo que hacía, entonces sí, 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 estoy correcta en lo que hago. No, y me parece que es una gran invitación, aún para todas aquellas personas que tal vez son mayores de 60, 65, 70 años y que han dejado de hacer algo que les apasionaba o alguna profesión, ¿no? Por tal vez por esta idea, ¿no? De ya llegó a su fin esta parte de mi vida, pero si quieren mantenerse todavía activos tenemos memoria, ¿no? Y podemos buscar hacer, tal vez no en la misma capacidad, o no lo sé, pero sí el Claro. volver a creer en nosotros mismos al final. Claro, sí. Volver a creer que tu mente todavía puede aprender, que Mm, tus manos pueden aprender a hacer cosas, ujú. que tu cuerpo todavía puede hacer ciertas cosas. Claro que a nuestra edad, a pesar de que yo ahora limpié toda la nieve en mi casa, Wow. pero, pero claro, el cuerpo ya es diferente, ¿no? Claro. Ya no se tiene la misma fuerza, el mismo vigor que a los 30 años, di tú. Pero sin embargo, si lo sigues haciendo, continúas. Yo vi el podcast del señor que corre carreras, ¿no? Ujú, Que todavía corre. Entonces, para él, por ejemplo, su cuerpo ha mantenido eso. ujú. Entonces, él puede continuar haciendo eso mientras su cuerpo lo permita. Claro. Entonces, uno tiene que seguir, pues, haciendo lo que tal vez se hace un poquito más despacio, Mm. pero, y después te quedas un poquito más adolorido, pero, pero para eso está el Tylenol. Exacto, exacto, Pero, exacto. entonces, todavía tienes y te sientes mucho mejor Mm. cuando lo haces. Claro. Oye, y me gustaría entonces, bueno, recapitular. Te mantienes ocupada trabajando, no solo estás en la clínica, también estás en la Alianza Hispana, sirviendo a otras personas. ¿Podrías comentarnos un poquito de los programas o de lo que las personas que ven este espacio pueden encontrar en la Alianza Hispana como actividades o servicios? Porque hay personas que a veces solo escuchan la Alianza Hispana, pero no saben bien qué es lo que ofrece o qué es lo que pueden encontrar. Ah, bueno, yo estaba conversando con una de las enfermeras, con las enfermeras ayer, cuando Ujú, estaba en el hospital, ¿no?
Y entonces ellas me decían, un par de ellas me decía, ay, Dios mío, a mí me encantaría trabajar ahí. Me encantaría trabajar ahí porque, claro, yo no hablo tanto español, pero estoy aprendiendo Mm, y me encantaría ir a hacer esto, lo que estás tú haciendo. mm, Am, digamos, a cualquier persona pues que esté interesada yo sé que hay el programa de madres y niños ok. en Alianza, Ujú, entonces si estás interesada en ayudar en eso, pues también, ¿no? ujú, Puedes participar puedes participar con ese grupo. ujú, En el otro, en el adulto, en el cuidado de los adultos, también uno puede venir a atender, a ayudar, mm. ¿no? Entonces, esas cosas, pues yo siempre recomiendo, ¿no? Que uno tiene que buscar las cosas que podrías hacer, ¿no? Claro, claro. Oye, y también la Alianza este año cumple 50 años, ¿verdad? Sí, y yo te digo que cuando yo recién comencé en el Boston Medical Center en el 96, iba a Alianza Hispana cuando estaba al frente a la iglesia de San Paul, creo que Ok. es que es en la Dudley Vale, y ajá. cuando estaba en la Dudley y creo que, ¿cuál es la otra calle? Ay, se me olvidó Estaba el en la esquina nombre. de Dudley y Blue Hill, Ajá, me parece que sí. Ajá. ya. Entonces ahí yo Wow, iba a Alianza. qué impresión. Pero claro, yo iba solamente a una oficina donde estaba solamente una enfermera y yo, Mm, y entonces realmente no venían pacientes embarazadas, no venían mujeres embarazadas, pero lo que la enfermera y yo hacíamos era realmente ofrecer educación, venían jóvenes a pedir protección, am, venían jóvenes a hablar, a hacer preguntas en cuanto a más educación sexual, mm. ¿no? Entonces, eso era lo que nosotros hacíamos ahí. Yo pasaba solamente una mañana, creo, ahí en los días, no me acuerdo si era martes, pero pasaba ahí en Alianza. Ok, Por ya eso es que está. me sorprendí. Imagínate, eso fue en el 96, Wow. en el 96 y en el 97. Sí, No, y creo que es muy importante destacar que la Alianza Hispana ha estado sirviendo a nuestra comunidad, a nuestras comunidades por muchos, muchos años, ¿no? Tú eres un testimonio vivo. Recuerdo otras personas igual que he entrevistado que me decían, no, cuando yo llegué a este país o cuando estaba pues bastante joven, la Alianza Hispana me ayudó a aprender inglés, por ejemplo, ¿no? Y hoy por hoy ya tienen trabajos directivos en diferentes organizaciones o empresas. Así que estamos celebrando, ¿no? En este... claro, habían bastantes programas. Mm, Para mí era un poco limitado, ¿no? Pero en ese tiempo, pero mm. me ha encantado ver que hay tantas cosas que Alianza está haciendo ahora. Sí, y vamos a estar nombrándolo cada vez más en estos espacios ahora para que todos aquellos que deseen servir, pero también saber que cuentan con esos servicios como madres con recién nacidos, ese es el programa. Sí, Madres y Niños creo que Madres es, y niños, Madres y ajá. Niños se El llama. programa de Sí. adultos mayores durante el día. ¿Hay algún otro programa que quieras destacar que tenga ahorita la alianza? Ah, no, realmente yo no, como yo estoy envuelta Estás más envuelto. en la parte del cuidado de los adultos y Claro, enfermería, pues entonces no te preocupes. no. Vamos a seguir conversando de esto y poniendo la información también en en los links, ¿no? de cada video Ujú. y anunciando, ¿no? La celebración que va a haber este año del 50 aniversario y bueno, sin duda, pues agradecer, ¿no? Que este espacio pueda ser posible gracias a la Alianza Hispana, ¿no? Y también el apoyo de Next 50. Y que me gustaría cerrar solo preguntándote, ¿qué te gustaría dejar a todas las personas que escuchen este espacio acerca de ti, de tu experiencia? ¿Qué idea o qué frase principal te gustaría que la gente recuerde?
Sigue adelante, Mm, sigue adelante, continúa, continúa aprendiendo y no te quedes estático, no mm, te quedes quieto, mm. Es buen punto, no te quedes quieto. no te quedes quieto, no te quedes quieto, no te quedes en tu casa. eh, Uno tiene, pueden aprender bailes, todo. Hay tantas cosas que uno puede hacer. Ujú. No, y hemos Entonces, tenido creo que invitados que también, invitadas que tienen programas para baile, por ejemplo, ¿no? sí, 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 en verdad. Y entonces esas es lo único que yo quiero que todos los adultos sepan es que, y a veces las chicas con las que yo converso, pues no dicen, ay, es que yo ya estoy cansada, Mm, quiero, no veo la hora de jubilarme. Le digo, ¿y qué vas a hacer cuando te jubiles? claro. Para mí, por ejemplo, limpiar la casa, ya eso un día se limpia, un día se puede hacer esta cosa, se puede cocinar, pero, pero ¿Qué más? el objetivo es estar más ocupadito y Ujú. más que nada mentalmente, Ya, perfecto. Entonces nos la quedamos con eso. No, circulación no mental. pares. No, 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 yo no voy a parar. Cecilia, muchas gracias por tu tiempo. Me encantó poder conocerte en primer lugar, conversar contigo. Gracias por tu ejemplo de vida, ¿no? De hacer algo que te apasiona, de mantenerte aprendiendo, de mantenerte activa y que tus 76 años sigas sirviendo me parece que una de las actividades, como lo mencioné, pues más tiernas, bellas, ¿no? Que existe como lo es acompañar a alguien en un proceso y en un evento tan impresionante como es dar vida. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente. Sí, es el mejor trabajo que uno puede tener. Excelente. Gracias, Cecilia. Nos estamos viendo entonces pronto. Gracias, Alberto. Gracias por darme la oportunidad de conversar contigo. Un placer. Nos vemos a todos. Hasta el siguiente Nos episodio. vemos. Adiós. Bye, bye.